Dejemos de lanzar excepciones y capturar excepciones como locos todo el tiempo. Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos evitar las excepciones y capturarlas y lanzarlas de manera indiscriminada en nuestro código. Vamos a tratar de hacerlo con una técnica que no es nada nuevo, pero nos permite de manera sencilla cambiar el paradigma que tenemos con las excepciones en Java. Decimos, pero Carlos, ya vení con tus cosas raras. Bueno, siempre voy a venir con cosas raras porque es mi naturaleza, soy un poco raro, pero lo importante es que esto no es raro, quizás pueda ser no familiar para nosotros, y eso es algo que vamos a ver en un momentito. Entonces yo tengo una pequeña presentación acá y vamos a usarla como base para este ejercicio. Entonces, vamos básicamente a ver el impacto que tienen el performance las excepciones, cómo podemos reemplazar las excepciones con tipos de error, el Railway Oriented Programming, que no es nada nuevo, pero puede ser un poco familiar. Lo más probable es que lo conozcamos y lo usemos para otras cosas, pero simplemente no lo usamos para el día a día, para las cosas básicas. Y Data Driven Design, lo del Real World Migration and Best Practices lo ignoramos, eso es un proyecto que tengo aparte. Esta presentación está basada en un juego que estoy haciendo basado en Skull King, que es un juego de mesa, de cartas, y estaba aplicando todas estas técnicas en el juego porque es súper práctico, es súper conveniente para muchas cosas. Y bueno, aquí tenemos partes de los features del juego que no tienen nada que ver con esta presentación ahora, pero vamos a hablar un poco del performance que tienen las excepciones en Java. Una de las cosas que vamos a hacer es, les voy a dejar en la descripción el link a un sitio web donde ya hicieron este test de performance usando JMH, donde nosotros básicamente vamos a tener este framework nos permite hacer benchmarking de operaciones en código Java. Entonces nosotros vamos a tener benchmarking de diferentes escenarios. Nosotros le podemos decir cuántas iteraciones para hacer el warm-up, para evitar que la JVM esté fría o caliente en el caso que queramos. Y luego le decimos si queremos throughput, average time. En este caso estamos haciendo average time. Y el primer método del que vamos a hacer el benchmark es un método donde no lanzamos excepción alguna, simplemente lanzamos un objeto. Por defecto, el benchmark va a ejecutar esto miles de veces, muy rápido, seguido. Pero además de eso, nosotros tenemos un for loop que llega hasta 10.000 con el limit. Un for loop que va a decir, básicamente el framework va a lanzar esto miles de veces y además internamente va a ser un for loop de 10.000 veces. El black hole, el parámetro black hole que tenemos aquí es para garantizar de que hay un consumidor de ese objeto, porque si nosotros dejamos simplemente creamos el objeto, la JVM es súper inteligente y va a decir, estamos creando un objeto y no lo estamos usando, y lo va a descartar. Entonces lo que estamos tratando de decirle, consumirlo, y así garantizamos de que la JVM no haga optimizaciones en estos métodos. Entonces el primer método, no tenemos ninguna excepción, solamente creamos un objeto y ya. En el segundo método tenemos un try catch, lanzamos la excepción y la consumimos. O sea, la consumimos para garantizar, como dijimos, de que la JVM no haga inlining de esos métodos y borre la excepción por completo. Throw and catch sería el segundo caso. El tercer caso, nosotros lanzamos la excepción, creamos una excepción, pero no la lanzamos, no hay throw, simplemente creamos una excepción. En el caso 1 estábamos creando un objeto, en este caso estamos creando una excepción, simplemente para estimar si eso es diferente crear una excepción con respecto a crear un objeto Java en particular. Este caso vamos a lanzarla y capturarla, pero no vamos a añadir el stack trace. Vamos a añadir el flag que vemos aquí, el JVM flag en el método nos permite decirle que no le vamos a pasar el stack trace a la excepción. Y la otra, básicamente estamos lanzando la excepción, capturándola, pero no solamente capturamos la excepción, sino que consumimos el stack trace. O sea, estamos haciendo el unwind del stack trace. Y vamos a ver los números también. Entonces tenemos el caso base, nuestro baseline es que no lanzamos ninguna excepción. Y luego tenemos la excepción que la creamos sin lanzarla, la excepción que la
la capturamos, la sección haciéndole el unwind en el stack trace, que debe ser más costoso en términos de tiempo y memoria, y la otra sin añadir el stack trace. Estos son los resultados que tenemos. Básicamente son órdenes de magnitudes más altas, y como podemos ver aquí, básicamente crear una excepción sin lanzarla es 350 veces más costoso que el baseline, donde simplemente creamos un objeto. Lanzar una excepción y capturarla también 350 veces más costoso que nuestro baseline. Lanzar la excepción descomprimiendo el stack trace es 7000 veces, repito, 7000 veces más costoso o más overhead que el baseline. Y lanzar una excepción cuando no tenemos el stack trace es 25 veces más costoso. Entonces, ¿qué nos da como... ¿qué podemos sacar de todo esto? Bueno, la generación de stack trace es lo más costoso, la operación más costosa. Necesitamos deshabilitar stack traces cuando queremos optimizar. Si podemos hacer eso, y eso sería incluso 25 veces más costosa. Y de resto va a ser 350 más veces que un flujo normal cuando estamos lanzando excepciones. Pero ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que nosotros tenemos ese costo está oculto para nosotros, porque generalmente, a menos que estemos diseñando una librería de bajo nivel, que estamos haciendo, no sé, si somos los mantenedores de un framework HTTP o un framework de logging o algo así, es donde podemos estar, vamos a ser más picky y estarle prestando mucha atención a estas cosas. Pero ¿qué pasa? La mayoría de los software developer engineer a día de hoy, lo que hacemos es mover un JSON de esta base de datos para aquella otra base de datos, donde involucramos networking, donde involucramos acceso a disco, donde involucramos leer cosas pesadas y transaccionales. Entonces, todo este costo queda oculto porque el ida y vuelta de la base de datos o el ida y vuelta a leer un archivo en S3 o el ida y vuelta de HTTP y toda la negociación SSL es tan costoso que estas cuestiones son ínfimas. Pero hay un problema. Nosotros generalmente usamos algún framework como Spring, Quarkus, Micronaut, cualquier cosa. Nosotros tenemos el framework, nosotros tenemos que implementar una clase que el framework va a llamar, sea un controlador, como generalmente lo llamamos. Luego tenemos nuestra lógica de negocio, que puede ser una clase, dos clases, un anidado de clases llamándose a una a otro, y digamos que llamamos a Hibernate para persistir en base de datos. Esta es la visión a simple vista. Pero realmente lo que pasa es otra cosa. Hay decenas de capas en el medio. Nosotros tenemos el framework con Spring, que a lo mejor, Spring no usa JAX-RS, pero digamos Quarkus. Quarkus usa JAX-RS como implementación. JAX-RS está basada en servlets. Nosotros luego tenemos nuestro controlador y luego nuestro dominio. Dominio puede ser muchísimas clases llamándose una a otra. Luego tenemos Hibernate. Y luego tenemos, a lo mejor adelante de Hibernate tenemos Panache. Y tenemos Panache, luego Hibernate usa JDBC. Entonces tenemos JDBC por otro lado. Bueno, JDBC tiene otros lados. Lo que estamos haciendo es creando un anidado complejo de try-catch. JDBC lanza sus excepciones, algunas runtime, algunas check exception, algunas runtime exception. Hibernate tiene que capturar esas excepciones y lanzar otras excepciones de Hibernate. Nosotros creamos nuestras excepciones en dominio y las lanzamos. Luego tenemos los controladores que son de JAX-RS o Servlet, y tenemos Web Application Exception, y luego tenemos Spring Exception. Entonces tenemos un anidado de try-catch, y lo peor de todo no es eso, sino que lo más probable es que cada uno de esos try-catch tiene un catch, luego logueo el error y hago un throw de otra excepción. Luego un catch, logueo un error, throw de una excepción. Y por eso es que tenemos todos los logs contaminados de información que no necesariamente todo el tiempo es relevante, y por lo general eso se puede ajustar con los login levels y todo eso, pero no lo hacemos, y tenemos los logs contaminados totalmente con un poco de información, cuando en verdad lo que nos interesa es probablemente lo que pasa en la capa de dominio, para entender qué fue lo que pasó. Si falló la base de datos, yo lo que necesito saber es falló la base de datos. Y luego, bueno, investigaremos cómo es y sabemos qué información tenemos que poner en los logs para eso, pero básicamente eso es lo que necesito.
Entonces, ¿cuál es el flujo típico de las cosas que hacemos aquí? Imagínense el típico get user by ID, luego lanza user not found exception, database exception o validation exception. Cosas típicas que hacemos. Entonces, nosotros tenemos que capturar algunas excepciones. En este caso estamos haciendo validation exception y la estamos relanzando en el primer catch. Y en el segundo catch, bueno, si es un SQL exception, le decimos vamos a lanzar un database exception porque nosotros queremos mapearla a algo más explícito que queramos. No sé por qué hacemos eso. Técnicamente no deberíamos, porque si sé que recibo el SQL exception, ¿por qué necesito envolverla en un database exception y volverla a pasar aquí? Cabe destacar que lo del stack trace no es cosa menor, porque entonces el SQL exception está trayendo toda la excepción con el stack trace, luego se lo estamos pasando acá al database exception, que también tiene que capturar su propio stack trace. Cada vez que y a lo mejor voy a usar los términos que no son apropiados, pero me van a entender la idea. Pero cada vez que nosotros tenemos que capturar el stack trace, el current thread, la JVM tiene que hacer no es stop of the world, pero es un save point. Hace un save point para congelar todo lo que está pasando en ese thread, capturar el stack trace, y durante ese momento no puede pasar el garbage collection. Entonces todo esto incrementa la complejidad de cómo la JVM se comporta. Ahora, ¿qué pasa cuando o cuando vamos a usar nosotros este mismo get user by ID, que somos los consumidores del mismo método que creamos? Bueno, tenemos que decirle dame este usuario, procesa al usuario, y bueno, ya empezamos otra vez con el jueguito el catch, el try and catch, ¿no? Volvemos a decir, bueno, user not found exception, data exception, y ojalá estas son las que nos obliga el compilador a capturar, porque son checked exception y tenemos que hacer try catch de todas esas, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo exactivo, a menos de que cambiemos esto y decimos, como no quiero capturar las 24 excepciones que tengo por aquí, yo voy a decirle catch exception, no me importa lo que es, la logueo y devuelvo. Que es otro problema que tenemos, que cuando es como el overreach. Como tenemos tantas excepciones, yo no quiero tener en mi código contaminado de 7 catch en cada método que voy a llamar. Y digo, bueno, captúrame exception y vamos a ver qué es lo que es. Lo logueo y ya resolveremos en producción. Entonces esto no es solamente cosas de performance, esto es que estamos ocultando el flujo del control, tenemos runtime surprises, porque las check exception las tenemos, pero ¿qué pasa si el método puede lanzar también adicionalmente un runtime exception? Y si lo lanza y no hacemos catch, luego vamos a tener un problema, porque va a ser la máquina va a crashear. ¿Por qué? Porque tenemos una excepción que no capturamos, lo que sea que tengamos en Kubernetes, se muere el pod, levanta otro y ya veremos cuando venga otro request. No se puede hacer hacer composición de funciones muy bien. La complejidad para el testing es que, bueno, tenemos hacer throws y catch en los tests también. Básicamente estamos extrapolando hacia los tests detalles de implementación también. De documentación técnica, porque el Javadoc no hace enforcement del throws. Si lo ponemos bien, si no también está bien. Y si es una librería, la gente puede contar con que el Javadoc está ahí y dice esto es lo que tengo que hacer, pero no necesariamente los runtime exception van a estar, el compilador no nos va a cuidar de los runtime exception. Y bueno, en los stack traces en sistemas distribuidos, ni te cuento, que es una pesadilla completa. Básicamente excepciones crean go-to statements que son ¿cómo se dice? Invisibles. Invisible, iba a decir invencible. Invisible porque cuando lanzáis una excepción vamos a ver un go-to donde por allá se está capturando, que no tiene nada que ver con el código en donde estamos, es un go-to, pero hacia otro punto en el futuro que no sabemos ni dónde está, porque quien lo capturó es el que lo va a recibir, quien lo capturó primero. Entonces, ¿qué pasa si los errores fueran solamente datos? ¿No? Entonces, las cosas desde lo peor a lo mejor. Si necesitamos lanzar excepciones, vamos a tratar de hacerlo sin añadir el stack trace si eso es posible.
primero tenemos que garantizar de que eso no nos está quitando información en producción que necesitemos, pero en mi experiencia particular, la mayoría de las veces se puede evitar. Si necesitas capturar una excepción, vamos a hacerlo sin descomprimir el stack trace. Solamente pasemos la excepción de aquí a allá y no digamos stack trace. Sin embargo, hay un caveat aquí, porque aunque nosotros no lo hagamos, lo más probable es que los frameworks de logging están haciendo eso por nosotros. Entonces, cada vez que hacemos log.error, ya ahí se está pasando. Y si necesitamos crear una excepción, vamos a ver si podemos hacerlo sin lanzarlo. Y si necesitamos retornar normalmente algo, vamos a hacerlo sin lanzar una excepción. Entonces, ¿cómo podemos evitar los stack traces? Bueno, estaba el flag en el ejemplo que pusimos al principio, estaba el flag que le podemos usar a la JVM que los deshabilita completamente, pero a lo mejor no queremos hacerlo de manera global. Entonces, generalmente lo que tenemos aquí es que esta es la manera como inicializamos las excepciones lo más a menudo. Aquí tengo un typo, debería ser no, si no hay exception, pero bueno. Tengo mi excepción y le hago una sobrecarga al constructor donde le digo el mensaje y la causa y le paso el mensaje y la causa. Lo que tenemos que hacer para deshabilitar en los casos que queremos esas excepciones es que creamos una excepción, pero hay dos parámetros, un constructor que tiene dos parámetros adicionales, que uno es habilitar. No me acuerdo el primer parámetro que es booleano. Es horrible tener parámetros booleanos. Pero el segundo es deshabilitar stack trace. Entonces, cuando creamos este tipo de excepciones, no va a ser un set point, la JVM, para capturar todo el thread, sino que lo hace. Entonces, es una manera un poco fastidiosa y poco elegante, pero una manera bastante flexible que nos permite no tener que lanzar todo el stack trace cuando lanzamos una excepción. Y la mayor parte del tiempo, créame que es no necesario, eso se puede testear bastante, y cuando el mensaje de la excepción es lo suficientemente, se explica suficientemente, no es necesario tener más stack trace que eso. Entonces vamos a pensar por un momento acerca, por ejemplo, el protocolo HTTP y el comando curl que nos permite ejecutar eso. Entonces nosotros le decimos curl google.com, ¿verdad? Vamos a la página web y curl no da un poco de información, que son headers, todo lo que el protocolo dice que va a hacer. Bueno, dice, esto se movió permanentemente y nos dice un relocation a google.com. Pero adicionalmente nos dice un exit code 0. Entonces, esto es parte del protocolo HTTP. Los headers y el texto, básicamente el HTTP es texto. Pero curl nos da también un exit code, que por eso a veces si tenemos alguna cosa fancy en el terminal, vamos a ver una verdecito cuando el comando fue bien o una X roja cuando el comando no se ejecutó bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le digo vamos a un dominio que no existe, por ejemplo? ¿No? Entonces, bueno, me vuelve a dar un texto, dice no puedo resolver. Esto básicamente no es del protocolo HTTP, pero es del comando curl. Y curl nos dice 6, no puedo resolver este dominio, y el exit code no es 0. Aquí tengo un error en el slide, tengo que corregirlo, es 6, ¿no? Entonces, básicamente nosotros podemos trasladar de que curl como devolución de los comandos nos devuelve un registro de líneas string, que pueden ser lo que viene del protocolo HTTP o los mensajes de error que curl nos está dando, y un exit code. Bueno, esta es la propuesta de la misma manera que nosotros deberíamos tratar de secciones. Si pensamos en curl, cuando ejecuta el comando y falla porque es un 500, en el caso de un 500, en el caso 502 o lo que sea, no es que la terminal crashea cuando curl recibe un 502 porque explota con una excepción. Eso no es lo que pasa. Curl lo que me dice es, aquí está un texto y aquí está un exit code, y vos como consumidor de esto podéis ver qué hacer. Y por eso tenemos en los bash scripts que tenemos, nosotros evaluamos el exit code. Si no es 0, si es 0, todo estuvo bien. Si no es 0, bueno, hagamos algo, pongamos el output y todo eso. Porque el contrato es súper válido. Bash tiene un contrato súper explícito que dice te voy a dar un texto o alguna información y además te voy a dar un exit code. Y eso es todo. Nosotros no crasheamos cada vez que yo ejecuto un comando en bash y no existe. Incluso si yo ejecuto un comando que no existe, no es que la terminal explota y se muere.
porque no es una excepción como tal, como lo vemos generalmente en Java. Las excepciones deberían ser para casos excepcionales, cosas que pasan cuando no esperamos que pasen, no para controlar el flujo de lo que hacemos en el día a día. Entonces, esta imagen que tengo aquí básicamente es una jerarquía de errores, no le llamemos excepciones, errores, que en el juego que estoy diseñando, esto es simplificado, hay más excepciones y más errores porque quiero la granularidad, la definimos nosotros como queremos, pero básicamente en este juego yo quiero saber cuál es el mensaje particular y tengo una jerarquía de errores. Entonces, por ejemplo, yo tengo el super tipo es Game Error, y yo puedo tener errores del lado jugador, como que el jugador no es el creador. También puedo tener error de carta, cuando el jugador juega una carta, muchos jugadores. Entre las cartas podemos tener que ya se jugó la carta, que es inválida, que debe seguir este tipo de figura. Tenemos múltiples system error también. Otros errores de jugador que no está encontrado, no es tu turno, no encuentra el juego. Y de state, bueno, estado inválido, no tengo más cartas. Toda esta jerarquía de errores en el juego, excepciones, llamémoslo así, lo voy a copiar y lo podemos usar más adelante. Es algo que podemos validar así. ¿Podemos hacer esto con excepciones? Sí, pero en este caso lo vamos a hacer de una manera un poco más elegante con sealed interfaces y records. Y podemos ver que además de esto nos permite evolucionar la manera como consumimos esas API que diseñamos. Entonces, para hacer esto, vamos a abrir el template que yo generé. Aquí les voy a dar el link al template de Java 25 que hice y vamos a ponerle test exceptions. No errors. No crean excepciones, ¿verdad? Entonces, vamos a crear repositorio. Copiamos esto para clonar y vamos a abrir una nueva terminal. Vamos a ir a temp y clone. Vamos a abrirlo con IntelliJ. Ok, mientras eso abre, voy a mostrarle otra cosa que tengo acá, que es el proyecto y el subproyecto que está relacionado con todo esto. Y esperen un momentico conmigo y tengan paciencia que van a entender de lo que estoy hablando. Este proyecto es básicamente una parodia similar no, es exactamente lo mismo que hace Vanilla.js, que es un sitio web que básicamente dice no usa ninguna librería, usa JavaScript en este caso, en su caso, de hacer esto. Esta es una página que hice básicamente donde está haciendo la misma parodia de que no necesitamos, la mayor parte del tiempo no necesitamos ningún framework de inyección de dependencias en Java, ¿no? Y bueno, tenemos ejemplos y las comparaciones lado a lado, y todo eso. Así que lo voy a dejar en la descripción también para que le echen un vistazo si quieren ver. Pero en este mismo framework estoy agregando unas librerías, que en este caso la primera es algo que llamé Vanilla Result, que es la librería que nos permite hacer lo que estoy haciendo ahorita. No es una librería, de hecho, básicamente lo único que tenemos que hacer es copy-pegue de esta interfaz que tenemos acá y hacerla. Y también pueden leer luego cuando les deje el link en la descripción acerca de esto. Aquí está todo explicado acerca de Railway Oriented Programming, no usar ningún framework y todo eso. Pero básicamente lo que quiero hacer es que vamos a usar en nuestro código esa librería. Aquí la pegamos y entonces voy a mostrarles aquí qué es esto. Ponemos, bueno, aquí copié y pegué la librería. Básicamente la librería es una librería que nos tiene un result, una interfaz result que tiene un objeto t y e, que son básicamente el tipo y el error que queremos hacer. Y tiene dos implementaciones, que es success y failure. Success nos acepta el valor, digamos que es un string, básicamente nos acepta para devolver el string, y e es el error. Tenemos unos métodos de fábrica aquí que simplemente nos simplifican la vida. Básicamente tenemos el map error, flat map y todo eso.
esto es el boilerplate que ustedes no necesitamos ver ahorita. Esto es súper aburrido y las cosas aburridas me parecen súper bien. De hecho, básicamente lo que necesitamos saber es cómo vamos a usar esto en nuestro día a día. Entonces, una vez que tengamos eso ahí, yo les quiero explicar acerca de cuál es la conveniencia que tiene el Java moderno acerca de eso. Nosotros tenemos Seal Interface, donde nosotros vamos a hacer los errores explícitos o exhaustivos dependiendo de cómo queremos modelar nuestros errores en la aplicación. Y además tenemos el Railway Oriented Programming. Railway quiere decir de que nosotros tenemos un path para las cosas exitosas y un path para las cosas fallidas. Incluso Java Stream tiene complicaciones para hacer esto. Nosotros usamos este concepto muy seguido cuando usamos Reactive Programming, la librería de Reactive Programming, pero la usamos solamente cuando necesitamos hacer una llamada a base de datos, HTTP y todo lo demás. No lo usamos en el día a día necesariamente, a menos que sea súper necesario. Entonces es exactamente el mismo concepto. Por eso digo, estas son cosas que a lo mejor nos parecen un poco... No estamos tan familiarizados con ellos, pero es algo que se usa, lo usamos ya con otras librerías. Spring Reactive también, Quarkus Reactive, todo eso. Por eso es que vamos a ver en esta ejemplo los métodos como FlatMap y Peak Error, pero no estamos haciendo nada más que con estas dos implementaciones, Success y Failure, de la librería y una Seal Interface que es Result, podemos mapear todo lo que necesitamos en nuestra aplicación en términos de errores. Este es un ejemplo. Ahora nosotros recuerden el diagrama que teníamos de todo esto, Game Error, Player Error, todo esto. Nosotros podemos modelar ahora otra Seal Interface porque cada uno de estos objetos que sean los que son, digamos, las hojas en el árbol, van a ser records, registros, ¿no? En Java. O sea, este es un record, game not found. Con la información que yo quiera, puedo pasarle un objeto game, un objeto game state, lo que sea. No importa. Pero esto va a ser un record porque son hojas. Y estos que están en el medio, que no son hojas, y el root también van a ser Seal Interface con sus subtipos de implementarios. Entonces, si volvemos acá, no acá, pero la presentación, y vemos, por ejemplo, tenemos Interface Error que extiende Game Error, que es el root. Luego tenemos, por ejemplo, una hoja de las que hablábamos, un leaf, que es Too Many Players, que es un record. No Creator, que es un record, con la información que nosotros necesitamos pasarle que sea independiente. Y todos estos implementan Player Error. Entonces, ¿qué nos garantiza esto? Que va a ser el handling de estos errores va a ser exhaustivo a tiempo de compilación. No vamos a tener runtime surprises. El IDE nos va a completar, nos va a ayudar con todo eso, combinado con una técnica o una de las features de Java que les mencioné un poquito más adelante. De la misma manera, ahora tenemos, esta es una especie del Game Result que ya ahorita copiamos allá. Aquí se llama Game Result, pero no necesitamos implementarlo porque ya lo puse como Result. Y esto como se usa típicamente, como yo estaba haciendo el método join, por ejemplo, que lanzaba un game full exception y ahora yo le digo dame un game result, que en este caso es void, porque no estoy retornando nada, igual que el método de aquí, pero básicamente le digo lo mismo, las condiciones están, que si el máximo de jugadores se alcanzó, yo lo que voy a retornar es un result failure, con la información que yo quiera, y puedo decirle too many players, que es uno de los tipos que tenemos. Y de lo contrario, le digo esto fue satisfactorio. Que esto es lo que le hablaba del Railway Oriented Programming, que tenemos el path de success y el de failure. ¿Qué nos permite eso? Bueno, con los métodos de FlatMap y Map y NonSuccess y todos los utilitarios que tenemos allá, recuerden que solamente tenemos dos implementaciones que son Success y Failure y una interfaz que es Result. Nada más complicado. Todos los demás métodos son métodos utilitarios. Entonces, por ejemplo, aquí en el método del juego que dice me va a devolver un result de Game Summary y tiene un player y una carta, me dice completa la ronda. Yo tengo un método que se llama valida el turno, luego le hago flatmap al jugador, le digo juega la carta, este jugador con la carta que pasamos el parámetro, luego le digo flatmap, evaluar la jugada, luego le digo actualizar
scores, luego le digo créame el sumario con el map y le digo si es satisfactorio, hace este log, si falló algo, hace este log. Entonces, todo el flujo de la aplicación se convierte en lineal en lugar de tener un montón de try catch anidados. Y lo mismo pasa para el start game y todo lo demás. Cada paso puede ser testeable. Yo puedo tener tests que son para, yo testeo este método en particular, que aquí estoy haciendo un método reference, pero creo otro método que testea esto, otro método que testea esto, y luego puedo crear un método que testee el start game completo. Entonces todo es declarativo, todo se entiende qué está pasando cuando algo falla o cuando no, en lugar de tener pimponear, try catch y hacer command click en el IDE de arriba para abajo. Entonces esto es lo de Data Driven Programming. Ya estamos haciendo Data Driven porque con el ejemplo que teníamos, con la estructura que hicimos de usar excepciones como datos, errores como datos en lugar de excepciones, es Data Driven. Y bueno, este es un ejemplo de otra manera como podemos usar la C interface. En este caso tenemos el tipo de carta que nos permite estos tres tipos. Y con el switch statement, que es lo que le mencionaba, que es el feature de Java que nos permite hacer esto, es que yo puedo usar pattern matching para evaluar los tipos. ¿Por qué? Porque esta interfaz de card type solamente permite tres tipos. Así que yo puedo garantizar aquí de manera exhaustiva que todos los tipos fueron evaluados. De hecho, si eliminamos esta línea, el compilador va a fallar y dice te falta evaluar un tipo. Entonces tendríamos que agregar una cláusula de default, que sería un red flag para un pull request o un code review, de la misma manera que se nos puede, o mejor dicho, en contraparte, como se nos puede pasar cuando tenemos una excepción que decimos catch exception. Eso está capturando todas las excepciones y no tenemos manera de saber qué hacer. En este caso, cuando el seal type y los permits para esos seal type le dicen al compilador, de este tipo solamente hay estos tres subtipos. Entonces, es posible de evaluar todos estos casos de manera exhaustiva e incluso el IDE te completa las funciones de manera automática. Bueno, esto es un poco de ruido acerca de las cuestiones. Entonces, básicamente, lo que quería explicarle era eso. Esta interfaz Resolve está lista para que ustedes la copien y la peguen en su proyecto. Está lista para usar. No les fuerza a usar switch patterns o pattern matching en los resultados, pero lo que está haciendo es que pueden tener sus métodos de una manera donde no están lanzando excepciones, sino que devuelve un status, no un status code, pero devuelve un resultado o un error dependiendo del caso. Es simplemente un tipo, no hay excepción lanzada, no hay excepción que capturar. Simplemente tendrían que verificar si fue exitoso o no en el resultado del método. Esto es algo que hacen otros lenguajes. Por ejemplo, Go lo hace con el tip string error y nosotros tenemos que chequear cada vez que tengamos eso si error no null haz esto, de lo contrario todo está bien y sigamos con procesando el valor. Y por cierto, otra cosa interesante también que esto lo hace Spring, Quarkus y todos los frameworks. Cuando ustedes tienen el response, que es el objeto response, que acepta un tipo string, nosotros devolvemos luego una excepción o lanzamos una excepción cuando algo falla. Lo que retornamos es un response 500. Eso es lo que hacemos, porque estamos respetando el protocolo HTTP, que por ende no falla. El protocolo simplemente dice, yo no voy a fallar, yo simplemente te voy a dar una información que te ayuda a determinar qué falló. Y uno lee el status code y lee el mensaje y toma una acción. Entonces, básicamente, estas son cosas que están de manera implícita usadas, la usamos a día, y simplemente en el core de nuestro negocio o en el dominio de la aplicación no lo usamos puede ser desconocimiento, no estar familiarizado con los conceptos, y este es el gap que yo quiero que llenemos con esta presentación. Eso ha sido todo, les dejo los links en la descripción. Muchas gracias, hasta luego.